Historia del Lancer Evolution 6 Tommy McKinnon Edition. El 23 de octubre de 1999, en la 33 edición del Motor Show de Tokio, se vio en primicia y apenas 10 meses después del lanzamiento del Lancer Evo 6, una edición especial sobre la base de este, y que ya nadie esperaba, que conmemoraba lo que entonces eran 3 campeonatos del mundo de rallies consecutivos por parte de Tommy McKinnon, y que pudiera servir como base de un nuevo modelo para el Mundial de Rallys, ya que aún se estaba disputando el Mundial de 1999, que como ya contamos en la historia del Evo 6, terminaría ganando su 4º campeonato consecutivo, pero en la fecha de presentación aún se estaba disputando dicho campeonato. Aquella edición se convirtió al instante en la pieza más deseada por cualquier fanático del mundo del motor o admirador de la marca, que además compartía los colores con los que Tommy McKinnon competía el Mundial, con lo que era también una pieza de deseo para coleccionistas, siendo a día de hoy la que ha terminado convirtiéndose en el santo grial de todas las evoluciones, y la más cotizada en el mercado de segunda mano, en las que se puede llegar a pagar más de 70.000 euros por una unidad nacional en color rojo y en perfecto estado. El mismo McKinnon estuvo implicado en el proyecto. De hecho, parte de su puesta a punto pasó por sus propias manos. Cuando fue entrevistado sobre dicho modelo, sus palabras fueron muy claras. Es un honor que este modelo reciba mi nombre, ya que yo he pasado tantas horas a su volante. Considero honestamente que es uno de los coches más eficaces y fáciles de conducir del mercado actual. Espero poder ganar muchas más victorias en el World Rally Championship. En España tendríamos que esperar casi un año para que llegaran las primeras unidades de Tommy McKinnon Edition, el cual volvería a comercializarse en nuestro mercado con el nombre de Carisma GT Evolution 6 Tommy McKinnon. Se empezaron a entregar el 29 de agosto del 2000 y tan solo se fabricaron 2.924 unidades para todo el mundo, aunque se importaron un total de 1.156 unidades fuera de Japón. En un principio solo se nos adjudicaron 15 unidades, pero ante la demanda y el éxito del modelo, se terminaron importando 23 versiones RS y 50 versiones RS2, convirtiendo a España en el 5º país con más unidades importadas, solo superadas por Japón, como es lógico, Suiza, Bélgica, Australia y Alemania. Como ya ocurría en el Evo 6, se ofrecieron 2 versiones para nuestro mercado. La versión destinada a la competición, también llamada RS, costaba entre 38 y 41.000 euros, según llevara llantas de 15 pulgadas con frenos flotantes o 17 pulgadas de diámetro con frenos Brembo. Dichas versiones estaban enfocadas directamente a los rallies y su preparación para un equipo deportivo. La versión de calle, también conocida como RS2, costaba 47.000 euros. Siendo la del color rojo con los vinilos la versión más deseada y demandada, réplica del coche de carreras que utilizaba Tommy McKinnon en el Campeonato del Mundo de Rallys. La versión RS2 era una especie de RS más equipada y a mitad de camino de la GSR, siendo el Evo más caro que se había vendido en nuestro mercado hasta la fecha. Pero el equipamiento y calidad de terminación eran muy superiores a las versiones que se habían vendido años atrás. Una de las principales novedades del nuevo modelo en España, a pesar de ser un RS2, es que era la primera versión importada con volante a la izquierda que incorporaba por primera vez el diferencial trasero A y C, el cual añadía algunas modificaciones y mejoras respecto al A y C que se montaban en los Evos 4, 5 y 6 que se vendían en Japón años atrás, incorporando una nueva bomba y modificaciones en el transfer. Active Dual Control, que es así como se llama este diferencial, o también control activo de guiñada. A diferencia de cualquier otro control de estabilidad, el de Mitsubishi no varía la guiñada al frenar en una de las 4 ruedas. En lugar de eso, lo que hace es variar el reparto de fuerzas entre las ruedas traseras para corregir un eventual subviraje o sobreviraje. Como otros controles de estabilidad, el AIC puede reducir la fuerza que da el motor si es preciso mediante su control electrónico. Para su versión RS2 también incorporaba ABS, el cual, al igual que el AIC, se montaba por primera vez en un Evo en nuestro mercado, aunque a cambio carecía del diferencial Torsen delantero, ya que al parecer no eran compatibles en aquella versión con el ABS, quedando su configuración con un eje delantero abierto,
un central viscoso y un diferencial A/C en el tren trasero. La versión RS calcaba la tracción que brindaba el Lancer Evolution 6 RS2. Constaba de 3 diferenciales autoblocantes: delantero torsen helicoidal, central viscoso y trasero LSD, pero a cambio carecía del ABS, al igual que todas las versiones anteriores que se vendieron en nuestro mercado. Estéticamente, tal vez sea la evolución en la que menos se percibe un cambio visual. Únicamente su parachoques frontal sea el que sufra un mayor cambio estético, perdiendo las luces antinieblas y recibiendo un parachoques mucho más agresivo y espectacular, que incluye en los laterales inferiores unas branquias. Los cambios no solamente eran estéticos, sino que eran pensados para mejorar la aerodinámica y el refrigeramiento del motor. También en el exterior se podían elegir opcionalmente por 300 € los mismos vinilos que llevaba el Lancer Evolution del Mundial de Rallys. En cuanto a las llantas, son añadidas unas espectaculares Sankey modelo World Rally Car Tarmac Evo 2 en color blanco. El resto de la zaga es completamente igual que un Evo 6, aunque en el interior se perciben cambios más notables. Bucket Recaro en rojo y negro alcántara firmados por Tommy McKinnon, y la tapicería recibe decoraciones en los mismos colores y materiales que los buckets, siendo estos por primera vez los mismos de la versión GSR. Incluso el cuentakilómetros negro recibe tonalidades en rojo, igual que la palanca de cambios unos cosidos también en rojo. Mecánicamente, si bien es el mismo motor 4 cilindros con turbocompresor de 280 caballos, para nuestro mercado se mantuvo el turbo de titanio de los Evo 6 RS y RS2 de la anterior generación. Las bielas también reciben algunas modificaciones que aligeran su peso y los pistones tienen un nuevo sistema de refrigeración por aceite. El brazo inferior de la suspensión se cambia respecto al Evo 6 y se retoma la configuración del Evo 5. Los trapecios delanteros son de una misma pieza y se modifican los tarados de los muelles y amortiguadores. La altura baja 10 milímetros. También el tanque de combustible recibe modificaciones. Si bien no altera su capacidad, 50 litros, pero sí la forma del depósito. Es modificado para evitar que se agite en curvas extremas. La versión RS2 incluye, aparte de las llantas en 17 pulgadas, los frenos Brembo, el A/C y el ABS, aire acondicionado, elevalunas eléctrico, airbag de conductor y acompañante, cierre centralizado, espejos retrovisores eléctricos, elevalunas eléctricos. Su peso, 1.340 kilos. Sus prestaciones le permiten hacer un 0 a 100 en 4,9 y el kilómetro desde parado en 24,3. Su velocidad punta, según la elección de la caja de cambios, 250 km por hora. La versión RS carecía de casi todo. Llantas y frenos, el cierre centralizado, los buckets Recaro Speed o el aire acondicionado eran todos opcionales, pero de fábrica venía sin ABS, sin A/C, ni tampoco airbag de conductor o copiloto, sin bucket, sin aire acondicionado, sin elevalunas, ni espejos retrovisores eléctricos, tampoco cierre centralizado, ni tan siquiera la tapicería de los asientos o las guarniciones de las puertas eran las mismas que las del RS2 o el GSR. Solo los cosidos de la palanca de cambios y el cuentakilómetros en negro y rojo denotaban que se trataba de un Tommy McKinnon Edition. Eso sí, el peso descendía hasta los 1.290 kilogramos, haciendo el 0 a 100 en 4,7 y el kilómetro desde parado en 24,1. La velocidad punta era de tan solo 238 km por hora. Al igual que las versiones que precedieron a esta versión Tommy McKinnon, sería Rallyar España quien nuevamente se encargaría de su importación, venta y distribución, ofreciendo a sus clientes una larga lista de componentes de competición del mismísimo Grupo N de rallies: embragues, suspensiones, kit de potencia, líneas de escape, antinieblas delanteros, pastillas de freno, latiguillos, configuraciones de caja de cambios, barras de refuerzo y un sinfín de componentes para potenciar el Evo hasta donde llegara tu imaginación, convirtiéndolo en un auténtico carreras cliente. En cuanto a la prensa especializada, para muchos esta es la mejor versión de todas y la que más levanta pasiones allí por donde pasa. Su comportamiento y sobre todo su nuevo diferencial trasero de tipo activo le permiten estar un paso por encima del Evo 6 en cuanto a facilidad de pilotaje. De hecho, muchos probadores no dejaron de estar sorprendidos con esta versión, ya que creían que se trataba de un Evo 6 con pegatinas.
Aunque las diferencias respecto al Evo 6 son insignificantes en cuanto a paso por curva y efectividad, el modelo transmite una aura única, que transporta directamente al coche con el que Tommy McKinnon estaba corriendo el Mundial de Rallys ese mismo año. En algunas de las revistas de aquel mismo año se pudieron leer cosas como Revista Autopista. Cuando circules por la calle con el Evo 6,5 como se le conoce en el mundillo, la gente te mirará, unos muertos de envidia y otros se llamarán macarra. Lo que no cabe duda es que ir sentado en una réplica del campeón del mundo causa sensaciones por donde quiera que vayas. Revista Coche Actual. Nueva evolución del artefacto más eficaz de cuantos hemos probado para devorar puertos de montaña. Ahora con las mejoras efectuadas en el bastidor y mecánica, es más seguro, dócil y noble, pero no ha perdido nada de temperamento y brutal carácter. En Japón saldría oficialmente a la venta el 8 de enero del 2000, y ya con su cuarto campeonato ganado de manera consecutiva, y muchos meses antes de que lo viéramos en nuestro país. El GSR Grand Sport Racing fue puesto a la venta a un precio de 28.000 euros al cambio, mientras que el RS Rally Sport era ligeramente más barato, 22.500 euros al cambio. Los primeros compradores afortunados recibieron un modelo a escala en resina montado sobre una placa de madera y opcionalmente se les ofrecían faros antinieves delanteros PIA. En Japón se vendieron un total de 1.768 unidades. El equipamiento de la versión GSR era aún más extensa que la del RS2 nacionales, incluyendo a todo su equipamiento, climatizador en lugar de aire acondicionado, ventanillas más gruesas, mayor aislante en el suelo y espejos eléctricos plegables. También en el GSR se decidió usar un turbo más pequeño y ligero, siendo este titanio y aluminio. Por ser más ligero, era más fácil de acelerar, lo que mejoraba su respuesta en bajos, lo que le permitía cargar el turbo a solo 2.750 revoluciones, en lugar de las 3.000 revoluciones del Evo 6 normal. Y aunque es más pequeño, proporcionaba toda la presión necesaria para mantener la potencia máxima del anterior motor. La versión RS originalmente montaba el turbo de la anterior generación, pero se ofrecía el nuevo de titanio en opción al comprarlo. La tracción integral de la versión GSR era idéntica a la del RS2, diferencial delantero abierto, un central viscoso y un diferencial IC en el tren trasero, aunque en Japón existía la posibilidad de montar un autoblocante delantero en opción para la versión GSR. El peso del GSR era algo superior a las versiones RS y RS2, arrojando sobre la báscula unos 1.360 kilogramos, y unas prestaciones algo inferiores a otras versiones. El 0 a 100 km por hora lo hacía en 5,1 y desde parado el kilómetro en 24,4. La velocidad punta en 250 km por hora. La versión RS se vendió exclusivamente en color blanco, con los tiradores en negro, y la versión GSR y RS2 en azul, rojo, negro, gris y blanco. En el mundo de los videojuegos aparecería en multitud de plataformas, en videojuegos como Gran Turismo 3 en adelante y también en las sagas Project Car, en la saga Forza Motorsport, en Forza Horizon, entre muchas otras. También existieron dos series limitadas, usando esta edición especial, el Mitsubishi Evo 6 Tommy McKinnon V4, sobre la base de un Tommy McKinnon Edition, GSR crean una edición más limitada todavía, de tan solo 50 unidades, con el nombre de TM V4. Fue un modelo verdaderamente poco visto fuera de Japón, que añadía filtro de aceite, radiador de mayor tamaño, mayor presión de inyectores. La poca decoración específica lo hacía prácticamente idéntico a un Tommy McKinnon normal, con solamente unas pegatinas delante y detrás que lo delataban. El Evo 6 Tommy McKinnon edición Monte Carlo fue otro claro ejemplo de edición limitada. Tan solo 12 unidades para conmemorar no solo la edición McKinnon, sino las victorias consecutivas desde el 99 hasta el 2001, aunque también lo conseguiría en 2002, en el Rally de Monte Carlo, tomando la base de alguna de las poquísimas unidades RS en color blanco con tiradores en negro que existían matriculadas de calle. Se lanzaba esta edición limitada en Inglaterra, extremadamente rara y muy cotizada en dicho país, y que apenas es conocida fuera de Inglaterra. Solo un distintivo en el maletero y una placa
metálica numerada en el interior identifican al modelo. El World Rally Championship comenzaría el 21 de enero del año 2000 y era el quinto intento por parte de Mitsubishi de alzarse con el mundial después de 4 campeonatos ganados de manera consecutiva. Por un año más y ya apurando sus opciones, Mitsubishi decide seguir corriendo con su Evo 6 Grupo A, que tan buenos resultados les había dado. Mientras, ninguno de sus rivales apostaría por dicha categoría y seguirían evolucionando sus World Rally Cars. Subaru con su Impreza World Rally Car, con los pilotos Richard Vance y Yuka Kankkunen, Ford con su Focus World Rally Car de Colin McRae y Carlos Sainz, SEAT con el Córdoba World Rally Car de Didier Oriol y Harry Rovanpera, Peugeot y su 206 World Rally Car de Francois Delecourt, Gilles Panassi y Marcus Grönholm, Skoda y su octava World Rally Car de Louis Clement y por último Hyundai y su Aizen World Rally Car de Kenneth Eriksson. Y así comienza uno de los rallies más complicados para Tommy McKinnon. La primera prueba del Mundial, el Rally Monte Carlo, Mitsubishi no pudo empezar mejor y se lleva la primera victoria dominando a sus rivales. Carlos Sainz sería segundo, siempre muy regular y competitivo, y tercero, Yuka Kankkunen, con el Impreza World Rally Car. Como anécdota, durante la noche de la segunda jornada, cuando los 206 World Rally Car disputaban la victoria a Mitsubishi, les ocurrió una avería y a la mañana siguiente no arrancó ninguno, con lo que el equipo entero debía abandonar. Segunda prueba del Mundial, y McKinnon se mostraba muy competitivo en el inicio del campeonato. Se había convertido ya en el rival a batir. Se corre el Rally de Suecia, en donde el Peugeot 206 de Marcus Grönholm se muestra intratable, alcanzando la victoria, segundo Tommy McKinnon y tercero Colin McRae y su Focus World Rally Car. Tercera prueba del Mundial, y llegamos a Kenia y su Rally Safari, una de las pruebas más duras y exigentes de todo el calendario. McKinnon pincha 3 veces seguidas en el primer tramo, y aunque llega a la asistencia, una avería importante lo deja fuera por tercer año consecutivo. La victoria del rally es para los dos Subaru Impreza World Rally Car. El de Richard Vance, que sería primero, y Yuka Kankkunen sería segundo. Tercero, Didier Oriol, que conseguiría un tercer puesto con el Córdoba World Rally Car. Cuarta etapa del Mundial, se llega a Portugal. Aunque McKinnon aún lidera la general, los dos pilotos de Subaru están escasamente a 4 y 5 puntos. Pero las cosas no le irían bien al piloto de Mitsubishi, quien rompe la dirección al principio de la primera etapa del rally y debe abandonar una vez más. Richard Vance no perdona y gana su segundo rally del Mundial de manera consecutiva y se hace con el liderato del campeonato. Segundo, Marcus Grönholm y su 206 World Rally Car, que iguala en puntos a McKinnon. Y tercero, Carlos Sainz y su Focus World Rally Car. Se llega al Rally de Cataluña, quinta prueba, y McKinnon ya no tiene opción a fallar si quiere mantener opciones de cara a la general. Por desgracia, los Focus World Rally Car se desatan y apenas dejan opciones a McKinnon, que solo consigue ser cuarto, quedando Colin McRae primero con el Ford, seguido de Richard Vance con la Impreza World Rally Car, que sería segundo, y tercero Carlos Sainz también con el Ford. Para la sexta etapa del Mundial, Richard Vance se comienza a alejar en la general. Aunque McKinnon mantiene el segundo puesto, ha perdido toda diferencia con Marcus Grönholm y Carlos Sainz. Así se llega al Rally de Argentina, sin duda otro de esos rallies duros y exigentes del campeonato. Pero a pesar del esfuerzo de McKinnon no consiguen más que un tercer puesto. El Impreza World Rally Car de Richard Vance vuelve a ganar el rally y ya es favorito para ganar el campeonato. Segundo, el 206 World Rally Car de Marcus Grönholm supera a McKinnon en la general y ya aparecen algunas quinielas. Séptima prueba del Mundial y llegamos a Acrópolis, en donde las cosas no podían empezar peor. Al final del primer tramo, McKinnon tiene una avería en la rueda trasera izquierda a gran velocidad y pierde la rueda entera, lo que le obliga a abandonar el rally. Por suerte, Richard Vance también abandona. Los Focus World Rally Car se muestran muy superiores al resto. Aunque Carlos Sainz tenía ya claras opciones de ganar el rally, recibe órdenes de equipo y termina levantando el pie para que gane Colin McRae, quien se haría con el primer puesto. Tercero sería Kankkunen, pero a más de 6 segundos en la general. La octava prueba sería el Rally de Nueva Zelanda. En la general mandaba Richard Vance, seguidos de Colin McRae y Marcus Grönholm. Tommy McKinnon ya descendía al cuarto puesto y cada vez con menos opciones. Aunque el rally no empezaba mal del todo,
aunque cuando se llega a la última etapa, McKinnon se estaba ya descolgado de los puestos de arriba y casi sin opciones de puntuar. Tenía algunos problemas y en una salida golpea el coche ligeramente. Cuando llega a la asistencia, decide retirarse, aunque aún tenía opciones de haber seguido corriendo, fundamentalmente porque creía que ya no tendría opciones de puntuar. Sin embargo, la sorpresa salta cuando en la última etapa Richard Vance debe abandonar por un problema mecánico, y el rally lo termina ganando Marcus Grönholm primero, seguido de Colin McRae y tercero Carlos Sainz. Décima prueba. Se llega al rally de Chipre, en donde McKinnon ya no consigue más que un quinto puesto, y en donde Carlos Sainz gana el rally, segundo McRae, tercero Delecour con su 206 World Rally Car. En la general, McKinnon ya desciende al quinto puesto. Undécima prueba, Rally de Córcega, en donde los accidentes fueron una tónica, sobre todo el del Focus de Colin McRae, quien a pesar del terrible accidente salió vivo. Pero este marcó el rally. McKinnon lo intentó y estuvo entre el quinto y sexto puesto durante mucho tiempo, pero finalmente, por culpa de un accidente, abandonaría, y con ellas cualquier opción de cara al Mundial. Los franceses dominaron el rally con el 206 World Rally Car y terminaron Panichi primero, Delecour segundo y Sainz tercero. 12ª prueba del Mundial. Se llega a San Remo y el asfalto, donde los Peugeot 206 World Rally Car se muestran absolutamente intratables, con sus 3 pilotos en las 4 primeras plazas. Solo McKinnon pudo colarse tercero y arañar algún punto. Primero Panichi, segundo Delecour y cuarto Grönholm, quien ya se encontraba líder con muchos puntos de ventaja respecto al segundo en la general. Último rally del campeonato. Se llega a Australia, en donde McKinnon estaba peleando el triunfo del rally. Pero unas irregularidades en el turbo del Mitsubishi descalifican a McKinnon y dan la victoria al 206 World Rally Car de Grönholm, que ya acariciaba el Mundial a falta de solo un punto. Segundo Richard Vance y tercero Delecour. Con esto llegamos al último rally del campeonato y se llega a Gran Bretaña, en donde McKinnon consigue una tercera plaza meritoria, pero debe olvidar una temporada la cual no ha sido especialmente buena en resultados, alejado de las plazas que nos tenía acostumbrados. Grönholm es segundo y gana el Mundial, y primero es Richard Vance quien gana este rally.